Juntos, hermanos, cerrá ahí tus ojos en el nombre de Cristo Jesús. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y te entrego mi corazón, mi mente, Señor, mi boca, todo lo que soy, para que simplemente yo sea, Señor, alguien a través del cual fluya y tú puedas transmitir, Señor, tu palabra a la iglesia, para que al pronunciar la palabra, Señor, y al entrar la semilla en los oídos de buenos oidores, esta semilla dé fruto a su tiempo, a 30, a 60 y a 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 gloria a Dios. Muy bien, saben, hermanos, que estaba meditando, reflexionando ahí en una palabra, y hace un tiempito que quiero compartirla y creo que es hoy el día indicado. Hay una historia que me impactó mucho y que ustedes también seguro que la conocen. De hecho, hay una película muy famosa de este caso, que fue un caso verídico, de un hombre que empezó siendo muy malo, era en su juventud, un hombre que solo le importaba el dinero y las cosas materiales, y lo único que quería era progresar económicamente en su vida. Este hombre se llamó Oskar Schindler. Y él vivió en su juventud a principios de la Segunda Guerra Mundial, y este hombre se aprovechó de la guerra para amasar una fortuna impresionante. De hecho, él le decía a una de sus tantas amantes, él le decía que la oportunidad que tenía él en ese momento y que tenía el mundo en ese momento de escalar en la riqueza era la guerra. Así que él de alguna manera veía la guerra como una oportunidad y, entre comillas, como una bendición para él y para los propósitos que él tenía, ¿no? Así que este hombre, avanzado ahí los primeros años de la guerra, él era nacido en el Imperio Austríaco-Húngaro en ese momento, lo que después se hizo Hungría y Austria, los países que nosotros conocemos, pero en ese momento, y él nace y él se va a vivir a Polonia, se va a vivir a Cracovia, y ahí es donde él empieza a hacer su fortuna. Llegó sin nada, siendo un joven ahí, pero le toca ese momento de la guerra y él emprende, justamente se asocia con unos judíos que le sirven como inversionistas, pero cuando él empieza la empresa, que fue una metalúrgica, él hacía ollas y hacía también cubiertos y todo lo que tenía que ver con metales, envases pequeños. Él se empezó a dar cuenta que la mano de obra judía, por causa de la persecución a los judíos, era mucho más barata que los mismos polacos. Así que él empezó a tomar solo judíos en su fábrica. Lo hacía por una cuestión de negocio, podía, de alguna manera, estaban siendo esclavizados los judíos, no podían reclamar, estaban perdiendo cada vez más sus derechos. Así que Oskar Schindler se aprovechó de esa situación. Como en muchos países pasa hoy en día, hermanos, con los extranjeros, ¿verdad?, que llegan. Yo recuerdo cuando yo llegué a España, a mí me pagaban la mitad de lo que le pagaban a un español y hacíamos el mismo trabajo, pero yo era extranjero y no podía reclamar demasiado, así que seguro que si hay algún extranjero acá, en los primeros tiempos, acá siempre la mano de obra es más barata. Y ese hombre se aprovechó de esa situación, muy malvado, solo pensando en la economía. Pero resulta que en un momento de la guerra, él le toca estar en la cima de una montaña y ve a uno de los guetos más grandes de Polonia, ya cuando la persecución a los judíos se había recrudecido, y él ve una matanza que ocurre, ¿no? Y cómo los soldados nazis, él mismo se había afiliado al partido nazi por causa de economía, por causa de que se le abrieran puertas para poder vender su producto. Pero él, cuando ve esa matanza de judíos, de niños,
se le conmueve el corazón y algo pasa en su conciencia. Y él empieza poco a poco, todo eso que empieza a hacer por negocio, empieza a cambiar algo. Él mismo se empieza a dar cuenta que algo está cambiando en él. Y resulta que, en principio, por cuestiones económicas, todos los judíos querían ir a trabajar a su fábrica, porque por lo menos ahí, aunque trabajaban arduamente, por lo menos estaban vivos. Por lo menos era alguien que estaba generando recursos y estaba también generando economía para todo toda la maquinaria nazi. Entonces los judíos querían ir a trabajar ahí. El caso es, hermanos, y resumiéndoles la historia, es que este hombre empezó a cambiar de tal forma que ya hasta él empezó a invertir de su propia fortuna, la fortuna que había hecho para salvar a judíos de la gran persecución y de la gran matanza. Hasta llegado el momento donde empezaron a enviar a los judíos a los campos de exterminio y a Auschwitz, a las cámaras de gases. Entonces ya no había posibilidad de cubrirlos dentro de su negocio, así que él decide invertir toda su fortuna y comprar una fábrica en su país natal. Y empezó a tramitar, y a base de coima, a base de hacerle favores, regalarle cosas a soldados de alta, generales nazis, él consigue permisos, papeles truchos, ¿verdad? Documentación falsa, y consigue comprar esa fábrica y tiene la intención de llevar a la mayor cantidad de judíos posibles a su tierra y poder librarlos. Por lo menos en muchas ocasiones él pensaba ganar tiempo hasta que la guerra termine o hacer todo lo posible. Saben, hermanos, el caso es que él termina invirtiendo toda su fortuna en ese propósito. Un hombre transformado, cambiado. Y lo logra, hermano, a pesar de un montón de situaciones que le pasan diversas, él logra sacar de Polonia a más de 1,000 judíos, pagando un alto precio por cada uno de ellos. Cada documento le costaba una fortuna y él termina totalmente empobrecido, invirtiéndolo todo. Amén, hermanos. El caso es que cuando llegan a su ciudad natal y cuando están todos allí, pasan un tiempito allí, la guerra se termina, Alemania cae, y entonces él era un afiliado al partido nazi, todavía. Así que él junta a los 1,000 y pico sus empleados, que eran casi como su familia en ese momento, y todos estaban agradecidos a él porque le había salvado la vida. Y él les dice: esta noche, a partir de las 12 de la noche, ustedes son libres. Ahora, a partir de las 12 de la noche, ustedes son libres y yo empiezo a ser el perseguido. Así que todos los judíos ahí lo abrazan, no saben qué hacer, no tenían mucha economía entre todos, él mismo había perdido toda su fortuna. Le hacen un anillo con los pocos metales que le quedan, le dan un regalo, pero hacen una cosa, estos 1,000 y pico de judíos, escriben una carta de puño y letra de uno de los contadores de él, escribe una carta y lo declaran a él hombre justo, ¿no? En esa carta que le entregan estaba escrito que todo lo que él había hecho, y que si alguien lo atrapaba, si alguien lo agarraba, tenía que ser declarado un hombre justo. Y esa carta llevaba las 1,000 y pico de firmas de todos los que habían sido liberados por él. Amén, hermanos. Este hombre es Oskar Schindler. Les aconsejo que vean la película La lista de Schindler. No sé si alguno la ha visto. Es una película muy antigua, ganó muchos Oscars, dirigida por Steven Spielberg, y relata este caso verídico, esta historia. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué quiero decirte o de qué quiero hablarte con todo esto que te estoy contando y con esta historia que es tan rica? Bueno,
Cerrándote la historia para que no te quedes ahí, termina él salvándose también, ¿no? Por la carta que habían escrito ellos. Y después son muchos los judíos que empiezan a prosperar otra vez y son los que lo sostienen a él. Y este hombre que era afiliado al partido nazi termina siendo reconocido en Jerusalén como un hombre justo y hasta el día de hoy es un héroe para los judíos. Amén, hermanos. Caso verídico. Ahora, fíjense, hermanos, el Señor me hablaba fuertemente acerca de la palabra restitución. ¿Puede decirlo conmigo? Restitución. Otra vez decirlo conmigo, restitución. Saben, hermanos, que es una ley, es un principio bíblico, el principio de la restitución. Uno de los motivos por los cuales este hombre fue movido a entregar toda su fortuna y todo lo que podía para ayudar a estas personas, a estos hombres y mujeres y niños, porque fueron muchos niños también los que salvó, fue todo el daño que él había hecho antes. De hecho, constantemente él en la historia de ayudar en la mitad de su vida, ayudando a esta gente, él se sentía culpable por todo el daño que había hecho antes. Y de alguna manera, todo ese trabajo que realizó y toda esa inversión que hizo fue buscando compensar el daño y el derroche que él había producido anteriormente. Ahora, hermanos queridos, nosotros cuando pecamos, cuando cometemos un mal contra alguien, hermanos, se produce una ruptura. Algo se quiebra. Si robamos, si pedimos prestado y no devolvemos, o si se nos rompe lo que nos prestaron y no lo devolvemos, cuando mentimos sobre alguien, cuando traicionamos, cuando hablamos más sobre alguien, hacemos un daño. Una pelea y decimos palabras que hieren a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a compañeros de trabajo. Luego quizás mentimos sobre lo que sucedió y hacemos más daño todavía. Exageramos algo que sucedió y hacemos daño a otra persona. Cuando contamos un chisme, cuando llevamos y entramos en la habladuría y a veces exageramos lo que pasó, hermanos, hacemos un daño terrible. Amén, amados. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros erramos, hacemos daño a otra persona. ¿Cuántos me dicen amén? Además de la consecuencia y el daño que el pecado produce a nuestras vidas, porque la consecuencia y el pago del pecado es la muerte, además de eso, siempre hay otra persona que resulta damnificada. Siempre hay alguien más, siempre hay un entorno, hay una familia, hay hijos, hay esposa, ¿sí o no? Hay iglesia que también resulta, a veces directamente o a veces indirectamente, resulta dañada también. Amén, hermanos. Si hay alguien que está en pecado acá, o si hay muchos que están en pecado acá, la gloria del Señor no se puede manifestar de la misma manera, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Si hay alguien que está indiferente al Señor, podemos saber aquí la mitad que estamos adorando con todo el corazón, pero si la otra mitad está indiferente, seguro que el Señor no se va a mover con la libertad que Él quisiera. O sea, mi frialdad puede estar afectando a mi hermano indirectamente. Porque si los dos estuviéramos encendidos, ¡pua!, la gloria del Señor se movería con toda libertad, ¿sí o no? Amén, amados. Y Dios en su misericordia, por supuesto, que se mueve, se manifiesta y obra en medio de nosotros. Pero cuánto más el Señor pudiera hacer si todos nosotros estuviéramos encendidos, ¿sí o no? ¿Qué te parece a vos? Habría una libertad en medio de la alabanza y cosas sobrenaturales sucederían mucho más entre nosotros. Ahora, ¿cuál es el pensamiento a veces de nosotros? Yo soy yo estoy mal, pero yo no le hago mal a nadie, pero yo no me meto con nadie. El hecho de que vos no estés bien, aunque vos no lo quieras, afecta a la comunidad a la que perteneces. ¿Sí o no, hermanos?
La persona que está en un vicio, por ejemplo, que está en una adicción, y dice, soy yo el que me hago daño. ¿Qué crees vos? ¿Que la familia no lo sufre? ¿Qué crees vos? ¿Que los hijos no lo sufren? ¿Sí o no, hermanos? El hombre que es violento, ¿no? La mamá que grita, grita, grita y no para de gritar. Yo soy así, aguántenme así, ¿no? Y afecta a veces con palabras hirientes a los hijos, a quien se le cruce por delante. Así que, hermanos queridos, siempre hay algo que nosotros hacemos cuando nos equivocamos, cuando desobedecemos a Dios, que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también genera una ruptura, un daño en los demás también. Por eso es que el Señor estableció en la ley el principio de la restitución. Porque nosotros tenemos que saber enmendar ese daño que realizamos a los demás. ¿Amén, amados? ¿Cuántos me dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen a la palabra y que podamos leer en el libro de Levítico, por ejemplo. Ahí tenemos uno de los textos. Vamos a leer varios textos porque quiero corroborarte en la palabra lo que te estoy diciendo. Levítico capítulo 6, versículo 1 al 7. Leamos juntos. Díganme amén si lo tienen. Leemos de la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como esto. Mira, volvé al 3. Cualquier otro pecado como esto, diga conmigo, cualquier otro pecado parecido a esto. Deja abierta la lista, amén. Da un listado de cosas que nos pueden suceder y que nosotros podemos cometer en contra de nuestro prójimo. Pero deja abierta la lista, cualquier otro como este. Y empieza aquí a indicar otros pecados. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste. Decirle que tenés al lado, tenés que devolver lo que robaste. No es que te esté tratando de ladrón, de choro, ¿no? No te está tratando de choro, simplemente está diciendo lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? Y me está haciendo caso a mí también. Eres culpable, debes devolver lo que robaste. De nada vale, hermanos. Bueno, podemos pedir perdón, podemos pedir disculpas, pero si no hay restitución, diga conmigo, restitución. ¿Qué clase de arrepentimiento es ese, no? Poquito superficial, ¿no? Fíjate en el caso de Schindler, él se da cuenta en un momento del daño que había hecho y de cómo los nazis habían contribuido todo, incluso con su economía, para la destrucción que estaba sucediendo y toda la maldad que estaba ocurriendo. Y él se arrepiente, se da cuenta del mal. Pero no es solamente perdón, disculpas, sino que empieza a invertir ahora. Todo lo que había conseguido antes lo empieza de alguna manera a devolver para enmendar y para restituir otra vez la libertad, en el caso que te conté de los judíos. Devuelve lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste. Más cosas. O cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso, ¿no? Te juro que te lo voy a devolver. Te juro que te lo llevo esta tarde, ¿no? Y no lo lleva esa tarde. Y no lo llevas, y no lo llevas, y no lo llevas. Después se te rompe, después se te pierde y nunca más, ¿no? Y después cuando te lo encontrares, hermano, ay, perdóname, hermano. No te devolví el libro que me prestaste, perdóname. No sé dónde quedó, pero discúlpame, perdóname. No. ¿No? Está bien el perdón, la disculpa, pero compre el libro y devuélvaselo. ¿Cuántos me dicen amén? Compre la bici y devuélvaselo, parche la rueda, devuélvaselo, ¿sí o no, hermanos?
En el nombre de Jesús, el teléfono, lo que sea que te hayan prestado. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, restitución. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada. Más, ¿qué cosa? Esto es bíblico, ¿no? Esto es Biblia. Decirle que tenés al lado, esto es Biblia. Más, ¿qué cosa? Más los intereses. Decirle más los intereses. ¿De cuánto? De un 20% adicional por daños y perjuicios. ¿Sí o no? Por la incomodidad, por la demora. ¿Sí o no? Restitución verdadera. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Es sabio el Señor, sí o no? Si por negligencia, si por lo que sea, a veces por maldad, otras veces por negligencia, por no tenerlo en cuenta, por no darle el valor a lo que el otro te dio, te prestó o te ayudó, etcétera, o el hecho de que esté a tu lado simplemente. El 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda, además una ofrenda al Señor por la culpa. Amén. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si lo empezamos a aplicar en nuestra vida. Amén. ¿Sabe qué? Cada vez vamos a pecar menos, hermano. ¿Sí o no? Porque a veces es muy fácil. Ay, discúlpeme, pastor. Ay, que me disculpe la iglesia. Perdónenme, hermanos. No, perdónenme, no, poniendo estaba la ganza, diría el pastor Nereo. ¿Cómo es el dicho? Entre alabanza y alabanza, poniendo estaba la ganza. ¿No? Así es, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Porque el espíritu del principio de restitución tiene que ver con la corrección de nuestras conductas. Y a veces nosotros no aprendemos, hermanos, si no es con dolor, que nos duela. Pedimos perdón, pedimos disculpa a la persona, a la familia, a quien le hicimos daño, al vecino, ¿sí o no? Amén, amados. Le devolvemos lo que le quitamos, lo que le robamos, lo que no, el daño que nosotros hicimos, lo que se rompió por culpa nuestra o por culpa de nuestros hijos y no dijimos nada, ¿no? Y nuestros hijos fueron y sabemos y andan preguntando por ahí, ¿no? Vamos, damos la cara, pedimos disculpas, pedimos perdón. ¿Cuánto vale? 15,000 pesos. Bueno, acá tiene 18,000 pesos, ¿no? Con el 20 por 18,000 y algo, ¿no? Amén, hermanos. ¿Qué te parece? Diga conmigo, restitución. En el nombre de Jesús. Presentarás una ofrenda por la culpa al Señor. Verso 6. Como ofrenda por la culpa al Señor debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto, tu propio, en ese momento cuando se llevaban las ofrendas al templo. Amén, hermano. Y el verso 7, terminamos ahí, ya lo leemos completo el pasaje. Mediante este proceso el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo otra vez, o sea, este proceso te hace justo. Amén. No queda deuda, no queda nada. Has pedido perdón, has sido perdonado y has restituido el daño que hiciste. Serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Amén, hermanos. Ahora, quiero que vayamos a Números, capítulo 5, versículos 7 al 8. Números 5, 7. Dice, deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho, ¿más cuánto? Un 20%. Otra vez, acá lo repite la palabra, deberá confesar su pecado. Buenísimo, la confesión del pecado. Algunos no llegan ni a la confesión, ¿no? Pero el que verdaderamente está arrepentido no tiene problema de confesar su pecado. Hay poder en la confesión. Y de restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Verso 8, o era hasta el 7, el 8 también. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, alguno puede decir, ya no están esas personas o están lejos, están en otro país, ya no puedo lograr restituirle o devolverle el daño que le hice. El pago le pertenece ¿a quién?
al Señor. Ahí sí, en ese caso, tenés que arreglar cuentas con el Señor. Pero hay algo que tenés que dar para Dios. Amén. Y deberá dárselo al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuál es el espíritu de este principio? Arreglar las cuentas con Dios. La ofrenda que se llevaba al Señor por la culpa, arreglaba el conflicto con el Señor por causa del pecado, pero no solo quedarse ahí, sino solucionar también el pleito, el litigio con el prójimo, con el hermano, con el vecino, con la comunidad. Ahora miren, hermanos, la palabra restituir significa volver algo a quien lo tenía antes. Restituir, volver algo a quien lo tenía antes. Restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Sinónimo de restitución o restituir es devolver, retornar, regresar, reembolsar, restaurar algo que se rompió, restablecer o compensar por una pérdida. Amén. Así que el espíritu de esta ley, de este principio, es la corrección de nuestras malas acciones. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: necesitamos ser corregidos. Nuestras malas acciones, nuestras malas palabras, nuestras malas decisiones, nuestros pecados necesitan ser corregidos en nosotros. Amén. Y la corrección no tiene que ver solamente con palabras, sino con hechos, actos, acciones que demuestren el arrepentimiento de nuestro corazón. Y parte de esa demostración es aplicar en nuestras vidas este principio de restitución. Amén. Muchas cosas van a cambiar en medio de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Muchas cosas se van a solucionar, muchas relaciones se van a solucionar. Porque hay algunos que estarán diciendo: sí, mucho perdón, disculpa, pero mirá, sigue haciendo lo mismo. Sigue en la misma situación, sigue con las mismas actitudes. Y a mí el daño que me quedó cuando ha sido una traición, hay dolor en el corazón. Amén. Por eso nosotros, la restitución, hermanos, tiene que ver con hacer mucho más del daño que se realizó por causa del pecado. La intención, el prestarle atención y la conducta nuestra debe ser todavía más excelente hacia esa persona. Amén. Si hubo algo en lo que le fallamos, hermanos, tenemos que esmerarnos nosotros para enmendar ese error y que esa persona vuelva a confiar en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Saben que cuando nosotros vinimos en el año 2018, nosotros vinimos también a causa de una situación fuerte en la iglesia. Y hubo comentarios en el barrio y había gente que hablaba acerca de la iglesia. Y nosotros con mi esposa orábamos y la palabra que el Señor me dio es: no te defiendas. No salgas a defender ni a vos ni a defender al pastor Nereo y la pastora Blanca. No, que tu conducta sea mucho más excelente todavía. Y esa restitución, esa actitud de restitución, de que si se le debía a alguien, que se le pague lo que se le debía, si es necesario pagarle más todavía, pero no volver a hacerlo más y ser muy cuidadoso en ese aspecto. Amén, hermanos. Y es prestarle atención y trabajar en pos de que haya una restitución por el daño que nosotros hemos hecho. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo? El corazón que siente el principio de restitución es el corazón que ha sentido arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento 100% verdadero es aquel que provoca, produce, inicia un proceso también de restitución del daño que hemos hecho. Amén, amados. Si ha sido a nuestros hijos, hermanos queridos, papás acá, es tiempo de restitución. ¿Cuántos me dicen amén? Y Dios te va a dar la sabiduría.
Y Dios te va a mostrar la estrategia, te va a dar la manera. A veces no todo se puede restituir acá con un 20% de economía o de cosas materiales, pero quizás el tiempo que no le dedicaste, capaz que podés ahora restituir eso. Y capaz que tu hijo ni quiere hablar con vos porque está dolido, porque está afectado por cómo fuiste en otro tiempo, pero de alguna manera tenés que empezar a acercarte. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos me dicen amén? Y que Dios dé la gracia, que el Señor dé la sabiduría, y seguro que con amor, seguro que de alguna manera el Señor empezará a abrir las puertas para que todo ese tiempo que se perdió en algún momento se recupere y sea restituido. Me dicen amén los papás acá. Y así en distintas relaciones en el nombre de Jesús. Y el Señor empezará a obrar de una manera distinta en medio de nosotros. No es liviano, hermanos. Nosotros tenemos la tendencia como seres humanos a alivianar los errores que nosotros cometemos y minimizarlos. Y bueno, ya está, ya pedí perdón y ya arreglé. Algunos ni siquiera lo confiesan a los demás. Ya arreglé con Dios y ya está. No, tenemos que hacernos cargo. Amén, hermanos. Y solucionar ese problema. Eso es de verdaderos cristianos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. ¿Cuántos quieren vivir cosas grandes acá? ¿Cuántos quieren que el Señor nos haga crecer y que empecemos a experimentar la gloria de Dios de otra manera? Amén. Tenemos que restituir mucho del daño que hemos hecho. Y esta es la palabra que el Señor me daba para la iglesia en este tiempo. Quiero que leamos un pasaje, el principio de restitución aplicado a nosotros, a nuestras vidas. Y el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 1. Leamos esta historia, hermanos, porque es poderosa. Díganme amén si están conmigo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Había un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos, o sea, no era un cobrador de impuestos normal, sino que era un supervisor de una camada de cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Era petizo Zaqueo, ¿no? Y como era petizo era agrandado también, ¿no? No, me lo imagino yo a Zaqueo. Y rico, imagínate, ¿no? No había quien pudiera con él, ¿no? Supervisor de todos los cobradores de impuestos. Pero ahí estaba un hombre muy bajito, que era Zaqueo, como dice la canción, ¿no? De los niños. Así que se adelantó, no, el verso 3 estamos, ¿no? O ya lo leímos. Al versículo 3. De poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Verso 4. Así que se adelantó corriendo, era bajito pero era muy listo, no era vivo. Se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. ¿A dónde lo llevó? A su casa. Amén. Tenemos que llevar a Jesús a nuestra casa. ¿Cuántos me dicen amén? Pero la gente que estaba disgustada y murmuraba, estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Claro, no lo quería nadie a Zaqueo. Si además de petizo era agrandado y además era rico, ¿no? Y se había enriquecido robándoles, cobrándoles de más los impuestos a los judíos. Así que tenía mala fama y empezaron a criticar a Jesús por haber ido a hospedarse en la casa de Zaqueo. El versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré, ¿cuánto?
4 veces más. Diga conmigo, restitución. Ese hombre se arrepintió esa noche. Amén. Y no fue solo de palabras. Jesús fue a su casa. Yo creo que le impactó tanto, le sorprendió tanto el hecho de que el Mesías, de que Jesús se acercara a su casa, experimentó la misericordia del Señor, el amor del Señor. Era un hombre despreciado, rechazado por sus propios hermanos, y ahora Jesús iba a comer a su casa. Le golpeó tanto en el corazón que le quiebra el corazón. Se arrepiente y empieza en esa misma noche un proceso de restitución. Amén. Devolveré, daré la mitad de mis bienes a los pobres y le devolveré 4 veces más. Diga conmigo, restitución. Y el verso 9, ahora Jesús habla. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado, diga conmigo, ha demostrado. Hay que demostrar, hermano, amén. Tocar que tenés al lado, decirle, tenemos que demostrar. Se tiene que notar el arrepentimiento. ¿Me dicen amén, hermanos? Se tiene que notar, hermano, no por una cuestión de solamente de que lo vean los demás, no, es porque hay que enmendar, hay que solucionar lo que se quebró, lo que se rompió, lo que se dañó. Tenemos que solucionarlo. ¿Cuántos me dicen amén? Y la gracia del Señor y el poder de Dios estará con nosotros para suplirnos. Si hay corazón para restaurar, hermanos queridos, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y el Señor te va a suplir lo que sea necesario para que puedas enmendar tus errores. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Eso trae restauración. Sí o sí. Y ahora Zaqueo estaba perdido y es salvo. Era despreciado y ahora es un ejemplo. Y ahora es recibido por sus propios hermanos. Amén. La salvación ha llegado a esta casa. Este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Amén, hermanos. Restitución. Tenemos que aplicar este principio a nuestras vidas y empezaremos a ver resultados diferentes. Empezaremos a ver en nosotros bendiciones de Dios que sobreabunden sobre nuestras casas. Amén, amados. Tenemos que buscar la manera, tenemos que orar y tenemos que aplicar este principio, esta ley, esta fuerza espiritual en nuestras vidas para que los conflictos que hemos originado o en que nos hemos visto envueltos sean solucionados verdaderamente por Dios. Amén. Ahora, quiero aplicar este principio también. Ahora, ya lo he aplicado a nosotros en el ejemplo de Zaqueo, pero quiero aplicarlo también a Satanás, el diablo. El principio de restitución aplicado a Satanás. De la misma manera que si tenemos un litigio, hay que llevarlo a la corte, hay que llevarlo a los jueces. Cada vez que nosotros tenemos un conflicto, cada vez que nosotros tenemos algo que no tiene solución, acudimos a las cortes, contratamos un abogado, no sé si hay alguien que está en juicio acá de alguna manera, pero buscas un abogado y ese juicio va delante de un juez para que dictamine sentencia después de haber hecho un trabajo, buscar pruebas, etcétera, etcétera. Ahora, de la misma manera que nosotros lo hacemos naturalmente, llevando a la corte nuestros litigios, se hacía en la antigüedad. Cuando alguien robaba animales, cuando alguien estafaba, cuando alguien golpeaba, en los días de Moisés, cuando le fue dada la ley que hemos leído en Levíticos, en Números, hermanos, los dos que tenían el conflicto llevaban ese problema delante de Moisés. Después delante de los jueces que Moisés estableció. ¿Se acuerdan cuando oró por 70, creo que eran, ¿verdad? Los que oró, impartió su espíritu y eran los que juzgaban en la puerta de la ciudad. Se acostumbraba en la antigüedad. Llevaban los conflictos, los problemas a los jueces que estaban
en las puertas de la ciudad. Y los jueces dictaminaban sentencia y aplicaban, cuando era necesario, la ley, el principio de restitución. Amén. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos un adversario, tenemos un enemigo llamado Satanás el diablo, que es el padre de mentira, o sea, es el origen de todos los engaños y de todas las estafas. Por años quizás a muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de que hayamos recibido la luz del Evangelio, hemos sido estafados por Satanás el diablo. Hemos sido engañados por él, ¿sí o no? ¿Cuántos acá fueron estafados por Satanás el diablo? Por años caminando en el engaño, a veces sin saberlo, pero un día se nos hizo la luz. En el nombre de Jesús, de la misma manera que los problemas son llevados delante de un juez, nosotros tenemos que aprender a llevar nuestros problemas, nuestros litigios con Satanás el diablo delante de Dios, delante del juez justo que es nuestro Señor. Y el que es justo sabrá aplicar la ley de restitución también para nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. En Lucas capítulo 18, versículos 2 al 7, no lo vamos a leer para que no se nos extienda más el mensaje, pero ahí se encuentra la parábola de la viuda que se presenta delante de un juez injusto. ¿Se acuerdan de esa historia? Ella tenía un problema y entonces acudía al juez, a un juez que no temía a Dios y que no amaba a la gente, pero por la insistencia de la viuda, que todos los días iba y le decía, hazme justicia contra mi adversario. Entonces llega un momento, era una viuda también, ¿no? Por algo el ejemplo de Jesús pone ahí una mujer, ¿no? Gotera continua, ¿no? La mujer golpeando la puerta del juez, hazme justicia, hazme justicia. Y ya el juez dice, ay, esta mujer me tiene harto ya. No soy justo, no temo a Dios ni amo a la gente, pero para que ya no venga más, le haré justicia. Y le hace justicia. Amén, hermanos. Ahora, si ese juez injusto operó justicia para esta viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que sí nos ama a nosotros, no nos hará justicia delante de nuestro adversario? Amén, hermanos. Ahora, quiero que entiendas esto. Cuando nosotros vivimos bajo el principio de restitución, también el principio de restitución se aplica para nosotros. Cuando nosotros enmendamos nuestros errores, cuando nosotros nos hacemos cargo de las situaciones o de las metidas de pata que hemos tenido, hermanos queridos, ese mismo principio que nosotros estamos aplicando para los demás, se aplica para nosotros también. Amén. Y todo lo que el enemigo nos ha robado, tendrá que restituirlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Ahora, quiero que miren, en estos días varios hermanos han sido robados o han sido víctimas de un asalto. En esta semana nomás. Por ejemplo, a nuestro hermano José Cisterna, ¿verdad? Le robaron en el remis y lo golpearon. Por eso no está acá hoy José, ¿verdad? Y Vero no está. Porque le pegaron un culatazo y le robaron toda la recaudación y además el daño que le han hecho, y estaba con dolores de cabeza y el susto que se pegó, también pensaba que lo iban a matar, que le iban a robar el auto. Gracias a Dios le robaron la recaudación solamente. Amén. Ahora, y el celular, claro. Un robo, un joven, unos muchachos que le robaron. Ahora, detrás de esos muchachos, porque a veces nosotros, hermanos, agarramos la bronca con los ladrones, y es verdad que tienen su parte de culpa, pero ¿sabes qué? Hay espíritus que operan detrás de ellos. Y la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Así que nosotros no debemos apuntar nuestros cañones, nuestra bronca, nuestra rabia hacia esos muchachos, sino que nuestra guerra la tenemos contra principados, potestades de violencia, de delincuencia que operan sobre nuestra ciudad. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Ahí tenemos que atacar en el nombre de Jesús. Amén. Y por supuesto, después hay cosas que tienen que cambiar en nuestra nación, hay leyes que se tienen que aplicar.
Y algo se tiene que hacer con la delincuencia, algo tiene que suceder para que nuestras ciudades sean más seguras, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Tiene que tener más autoridad la policía, leyes que tienen que ser transformadas, por supuesto, pero no podemos nosotros empezar como el mundo, como los de afuera, a menospreciar y los chorros y los ladrones y estos sinvergüenza, etcétera, etcétera. Entramos en la misma. Nuestra lucha no es contra esos muchachos que están inmersos en un sistema y algunos en familias que desde niños les enseñan a vivir así. Parece que no hubiera otra forma de vivir. Amén, amados. Ahora nosotros tenemos que atacar a donde está el verdadero problema. También a nuestra hermana Brenda, esposa de Mauro, le robaron ahí en Zípoli esta semana. Y le rompieron el cristal del auto y le robaron el celular a Paz, a su hijita, que estaba en el asiento de atrás. Y le arrebataron, y esa niñita, nosotros la vimos ahí unos minutos después del robo, y no paraba de llorar por el susto y el trauma que se llevó. En este país estamos viviendo, hermanos. Amén. ¿Hay alguien acá que haya sufrido un robo en los últimos días? En este año. Levante la mano, alguien que lo hayan asaltado o que te hayan estafado, que está a la orden del día, ¿no? Las estafas por WhatsApp, etcétera, etcétera. Te han hackeado el teléfono, lo que sea. Amén. Situaciones difíciles que nosotros vivimos, problemáticas que vivimos, engaños, daños, peleas con vecinos, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, todo lo que el enemigo nos ha querido robar lo tendrá que devolver en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora nosotros tenemos que ir delante de Dios y reclamar que el diablo devuelva lo que nos robó. Él es el ladrón. Él es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el padre de mentira, ¿verdad? Él es el que vino para robar, matar y destruir. Es su esencia. Es el ladrón por naturaleza. En el nombre de Jesús tenemos que ir delante de Dios y reclamar nuestra causa contra nuestro adversario. Dios, que es juez justo, atenderá nuestras peticiones y hará justicia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si lo cree de verdad. Aleluya. Y de una u otra manera tendrá que devolver. Porque hay una ley establecida por Dios, hay un principio establecido por Dios que le aplica también al reino de las tinieblas. Se llama restitución. Dice el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 12. Fíjate lo que dice este versículo. Es una promesa de Dios para Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo de Dios en esta generación. Así que esta promesa aplica para vos y para mí también. Amén. Dice así la palabra: regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo, esto es palabra de Dios para vos. ¿Cuántos me dicen amén? Hoy mismo prometo, nos dice el Señor, que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Amén. Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Amén. Decí conmigo, 2 bendiciones por cada dificultad. Va a aprender el diablo con quien se ha metido. Se ha metido con la iglesia, con la esposa de Cristo, con los hijos de Dios, con los santos. ¿Cuántos me dicen amén? Que hemos aprendido nosotros a arrepentirnos y a restituir nuestros errores. Y el principio de restitución ahora se tiene que aplicar a nosotros. Amén. Y vamos a reclamarle al diablo todo lo que nos ha robado. Una dificultad que se presente, 2 bendiciones que van a venir para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Un robo que suframos, hermanos, 2 bendiciones que van a venir para la casa. ¿Cuántos me dicen amén? Un enemigo que se levante y nos raye la persiana. ¿Ah? 2 persianas nos va a dar el Señor. No sé de qué manera el Señor va a doblar la bendición, porque Él es juez justo. Amén. Pero el mismo Satanás, el diablo, hermano, tiene que sujetarse
a los principios de Dios. Nada puede hacer el enemigo que Dios no lo permita, porque Él es la máxima autoridad. Amén. Amén, hermanos. Así que vaya, devuelva, mi hijito, vaya, devuelva. Y lo vemos en muchos casos en la palabra. Hombres de Dios que fueron atacados por el enemigo fuertemente, pero después les tuvo que devolver. El ejemplo de Job es uno, por ejemplo. Los hijos, las cosas, el doble de lo que le fue robado en un momento tuvo que ser restituido. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y otros casos en la Biblia donde se perdió algo, vino, una dificultad, un problema, circunstancias complejas, pero en la fidelidad, en la integridad del hombre, en el arrepentimiento, en el quebranto, en el clamor a Dios, el enemigo ha tenido que abrir la mano y soltar la bendición, el doble y más, lo que Dios quiere darnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Dale otro aplauso al Señor, se lo merece Dios. Agarra este versículo porque es para nosotros. Amén. Una dificultad, dos bendiciones. Así que cuando venga una dificultad esta semana, decir gloria a Dios. Amén. Amén, Gaby. Que te suba uno al taxi ahí con mala cara, uno que te haga problemas. Gloria a Dios, decir. Porque dos van a subir que me bendigan después. Amén. Amén, hermanos. Lo que el enemigo quiera traer para complicarnos la vida, nos la terminará solucionando. Dios nos va a bendecir y nos va a bendecir el doble en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, quiero aplicarlo también a personas que el enemigo nos ha robado en la iglesia. ¿Sabe usted que el enemigo nos ha robado ministros? ¿Sabe usted que el enemigo nos ha robado ovejas también, almas en la iglesia? Que los ha engañado otra vez y que han caído y que hoy no están con nosotros. ¿Se dieron cuenta de eso? Que hay muchos hermanos que están viniendo a la congregación, gloria a Dios, porque estamos viviendo tiempos de bendición del Señor, pero hay muchos que los hemos perdido en el camino y el enemigo, el reino de las tinieblas nos lo ha robado, porque son nuestros hermanos. Amén. Yo oro en el nombre de Jesús para que sean devueltos. Amén. Y mira, quiero leerte un versículo más del Antiguo Testamento, pero quiero aplicarlo de esta manera. Acompáñame a Éxodo capítulo 22, versículo 1 al 4. Miremos lo que dice acá la palabra. Porque estos dos animalitos que leemos acá representan a los ministros y a los hermanos de la iglesia. Dice, si alguien roba un buey, esto tiene que ver también con las leyes de restitución en la ley mosaica, en los días del pueblo de Israel, de la organización de la nación. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes. Si era un buey, el que robaba y lo vendía o lo mataba y era descubierto, ¿cuánto tenía que devolver? 5 bueyes tenía que devolver. Uno robado, 5 tenía que devolver. ¿Sabe qué es el ladrón? No robaba nunca más. Ni te cuento si robaba 2 o 3, ¿no? Se fundía, ¿sí o no? No robaba nunca más. Se aprendía la lección, ¿sí o no, hermanos? Ahora, en el caso de una oveja, el animal del ladrón tendrá 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. El verso 2 sigue diciendo, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato porque lo está haciendo en defensa propia. Amén. Eso es lo que significa este versículo. Verso 3. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Amén, hermanos.
Y el verso 4 leemos, último, verso 4. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar, ¿cuánto? El doble del valor del animal robado. Amén. En el caso de que lo hubiera matado y lo hubiese vendido la carne, si ya no vivía el animal, tenía que devolver 5 bueyes, 4 ovejas. En el caso de que lo descubrieran con el animal, pero el animal estaba vivo, tenía que devolver el animal robado y uno más, ¿no? El doble tenía que devolver. Y en el caso del buey también. Amén. Decí conmigo, el doble. El doble en el nombre de Jesús. Ahora, fíjate, hermanos, la palabra en varias ocasiones compara a los ministros, a los pastores, al liderazgo de la iglesia con bueyes. Por ejemplo, en Corintios o en Timoteo, la Biblia nos aplica el versículo donde la ley de Moisés dice, no pongas bozal al buey que trilla. O sea, al buey que está trabajando no le pongas bozal, porque mientras está trabajando que pueda comer del grano que cae, que pueda ir comiendo, porque es un animal que está trabajando. Y el apóstol Pablo aplica este versículo a los ministros de Dios, que la iglesia no debe poner bozal a un ministro que está trabajando. Y el apóstol Pablo dice, porque el obrero es digno de su salario. Amén, hermanos. Hay gente que se enoja cuando el pastor come mientras está trabajando y recibe salario de su trabajo para con la iglesia. Hermanos queridos, si estamos trabajando, el obrero es digno de su salario. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y la Biblia compara a los ministros, a los pastores, al liderazgo con bueyes. Y acá nos dice la palabra que si un buey es robado, ¿no? ¿Cuántos bueyes tenían que ser devueltos? 5 en el caso de que muriera. Ahora sí, en el caso de que viva y vuelve, el doble tiene que ser devuelto en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué te digo, hermano? ¿Y cuál está siendo mi oración también en este año? Que si el Señor nos robó un pastor, si el diablo, nos robó un pastor, nos tendrá que devolver 5 pastores en el nombre de Jesús. Si nos robó un líder, en el nombre de Jesús, 5 líderes tendrán que ser devueltos. ¿Cuántos me dicen amén? Nos robó un ministro de alabanza, 5 ministros tendrán que ser devueltos en el nombre de Jesús. Amén. Restitución para la casa. Amén. En el nombre de Jesús. Si una oveja fue robada, fue engañada, fue estafada otra vez, en el nombre de Jesús, 4 ovejas tendrán que volver a la casa. Amén. Nos vamos a multiplicar mucho más todavía. Y el enemigo tendrá que aprender la lección. En el nombre de Jesús, de que no puede meterse con la iglesia, porque siempre salimos bendecidos y siempre salimos beneficiados en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Aleluya. Así como los bueyes representan a los ministros, las ovejas representan a la gente. Es la grey, es el rebaño del Señor. Lo dicen muchos versículos bíblicos. Por ejemplo, Mateo 25, ahí habla acerca de, en el final de los tiempos, dice que las ovejas serán puestas a la derecha. Esos son los hijos de Dios, la iglesia del Señor. Y después compara a las cabras como a aquellos que no entrarán al reino de los cielos. Amén. ¿Cuántas ovejas hay acá en el nombre de Jesús? Amén. ¿Cuántos son los que vamos a ir a la derecha y vamos a entrar al cielo? ¿Hay alguna cabra acá que tire para el monte? ¿Ah? La cabra tira para el monte, la oveja, hermano, tiramos para el rebaño, ¿no? Tiramos, escuchamos, sabemos oír la voz del pastor, ¿sí o no? Reconocemos su voz, amén, amados. En el nombre de Jesús. Ahora sí, ovejas han sido robadas por el ladrón que no entra por la puerta, el salteador que se roba las ovejas y utiliza circunstancias, situaciones, peleas, discordias, confusiones entre los hermanos para que ovejas se pierdan. En el nombre de Jesús, mi oración es que 4 más serán devueltas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos? Recordemos, hermanos,
hermanos que hoy no están con nosotros. En el nombre de Jesús oramos para que ellos vuelvan, sean restaurados, sean restituidos a la casa y que vuelvan con 4 más, con el doble, con lo que Dios diga, con lo que Dios dictamine. Amén, hermanos. En el nombre del Señor Jesús, restitución para nuestra casa, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, cuando nosotros aplicamos el principio de restitución, esta ley se aplica a nosotros. Porque todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Si yo devuelvo, se me devolverá. Amén. Decid conmigo, si yo devuelvo, se me devolverá. Si yo devuelvo, se me devolverá. Si yo restituyo, se me restituirá. Amén. Si nosotros como iglesia restituimos, caminamos en los principios bíblicos, principios de Dios, hermanos, será restituido todo lo que el enemigo nos ha robado por años en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero que oremos, hermanos, porque quiero hacer una declaración final, pero quiero que lo hagamos orando en el nombre de Jesús. Por eso te pido que te pongas de pie. Nos ponemos de pie un momento. Oh, gracias Señor, gracias Dios. Gracias Señor. No tanto, hermano, que no quede tan oscuro acá. Déjennos alguna luz. Acá al frente por lo menos. Aleluya. Acá, esta de acá, déjennos. Ahí está. Ahí está bien, ahí está bien. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Te exalto a ti, Señor. Honramos tu presencia en este lugar, Señor. Honramos tu presencia en este lugar, Señor. Bendito es tu nombre, oh Dios. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Cerra tus ojos un momento ahí. Yo sé que el Espíritu Santo está tocando nuestros corazones. Y quizás el Espíritu te está mostrando personas, te está mostrando situaciones en las que tenés que restituir. Hay que restituir para que algo sea sanado. Quizás esa falta de restitución que hemos tenido en la casa es lo que está frenando muchas cosas. Quizás hay situaciones que no están solucionadas del todo y nosotros pensamos, bueno, Dios ya nos perdonó, ya está. Y el Señor nos está diciendo en esta noche, todavía no arreglaste, todavía no pagaste la deuda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Restitución. Te digo, iglesia amada, te digo, restauración y vida. Vienen días de restitución para nosotros. Vienen días de restitución, donde el Señor nos dará, nos mostrará, nos guiará. En el caso de que haya personas que ya no están o que están lejos, capaz que están en otro país o ya murieron, ya fallecieron. En el nombre de Jesús, Dios te mostrará, Él te guiará en cómo realizar ese proceso de restitución. Para que delante de Dios seas vuelto a ser llamado justo. Se hizo justicia en esta situación. El verdadero arrepentimiento produce la restitución. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El mismo sentir que hubo en Zaqueo, ahora, Señor, tráelo a nuestra casa, Señor. Tráelo con nosotros, Señor. Quizás, miren, en pequeñas cosas, fallas,
no respetar a un hermano, no tenerlo en cuenta. En el nombre de Jesús, restitución. Quizás menosprecio, en el nombre de Jesús, restitución. Mentira, quizás engaño, haber dicho una cosa por otra, en el nombre de Jesús. Sacar eso a la luz y enmendar el error. ¿Qué puedo hacer, hermano, para que recuperes la confianza en mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Un regalo, una siembra, lo que Dios ponga en tu corazón. Tiempo, esfuerzo, ayudarlo de alguna manera, pero demostrar que estamos dispuestos incluso a hacer más del daño que hicimos. Un 20% más, un quinto más. En el nombre de Jesús. Restitución verdadera, arrepentimiento genuino. Y las palabras de Jesús en la casa de Zaqueo son las que van a venir para tu casa. La salvación ha llegado a esta casa. Este es un verdadero hijo de Dios. Aleluya. Te habilita para ir delante del juez justo y decir: todo lo que el enemigo me ha robado, Señor, lo traigo delante de ti. Tú eres el juez justo. Tú eres el que dictamina justicia, Señor. Y aún los demonios, aún Satanás, el diablo, principado, no importa el rango demoníaco, tiene que sujetarse a la palabra de Dios. ¿O no tiemblan los demonios delante del Señor Jesucristo? En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos de maldad que te robaron la inocencia cuando eras pequeña, hermana amada, se abusaron de ti. Y esos años de inocencia, los años que tenían que ser de felicidad, de gozo, de seguridad, de disfrutar de la infancia, el enemigo te robó la inocencia. En el nombre de Jesús, hoy venimos delante del juez justo. Devuelve, Señor, devuelve el gozo, Señor. Si Satanás te ha robado el gozo, si te robó la alegría por alguna circunstancia, por alguna situación, en la casa, en el hogar, donde sea, en el nombre de Jesús. Si la paz de nuestros corazones se nos sustrajo, en el nombre de Jesús, ahora, sea restituida en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ora conmigo, cerra tus ojos ahí. Cerra tus ojos ahí. Hay ministerio que se perdió por causa del pecado, engaños del diablo. En el nombre de Jesús, los años que Satanás, el diablo, te robó, iglesia amada, tendrán que ser restituidos. El fruto de los años, en el nombre de Jesús, será restaurado, será devuelto, y con creces, con intereses. Lo reclamamos hoy delante de Dios. Lo reclamamos hoy delante de Dios. Venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Santo, santo, santo eres, Señor Jesús. Te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Si podés levantar tu mano ahí delante de Dios. Levantar tu mano delante del Señor. Por la palabra de Dios. Si te nace del corazón una oración, decirle al Señor en tu propia palabra: voy a restituir, Señor, todo el daño que realicé. Quiero restituir, Señor. Dame la forma, dame la manera, Señor. Pero no quiero quedarme como si nada hubiera pasado, Señor. Quiero restituir, quiero restaurar, Señor. Quiero sanar las heridas que ocasioné, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios empieza a moverse entre nosotros. Y empieza a sanar. Empieza a sanar. Y se activa en la casa el principio de restitución. Es una fuerza. Es una fuerza que nos termina bendiciendo completamente. Aleluya. Bendito seas tú, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre.
Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Señor Jesús. Vamos a adorar al Señor un momento, ahora en unos minutos. Vengan los ministros del altar, vamos a adorar al Señor, vamos a exaltarle. Vamos a tomar un momentito ahora para arrepentirnos delante del Señor.